¿Qué pasaría si te dijera que gran parte del sufrimiento que experimentas a diario no viene de las circunstancias externas, sino de lo que cargas en silencio? Metas innecesarias, relaciones tóxicas, la constante necesidad de aprobación y el miedo a la soledad son solo algunas de las cadenas invisibles que te mantienen estancado. La filosofía estoica nos revela que para alcanzar la verdadera felicidad es esencial eliminar en silencio y sin remordimientos todo aquello que no suma a tu paz interior. En este video descubrirás 15 cosas que deberías empezar a soltar discretamente de tu vida este 2025. No hablamos de cambios superficiales, sino de transformaciones profundas que te permitirán vivir con más libertad y propósito. Así que si sientes que has estado luchando contra una corriente interminable, quédate hasta el final, porque aquí encontrarás respuestas prácticas y sabiduría milenaria para tu desarrollo personal. Y antes de empezar, si aún no te has suscrito, este es el momento. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas y te aseguro que no querrás perderte el contenido poderoso y transformador que preparamos para ti. Así que suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Metas innecesarias. Es curioso cómo, a menudo, nuestras metas no son realmente nuestras. Nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros, la familia, los amigos, la sociedad. Vivimos una carrera constante, acumulando logros que al final se sienten vacíos. El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras intenciones. ¿Para quién estamos viviendo realmente? Al identificar y soltar esas metas innecesarias, nos liberamos de la carga de expectativas ajenas y empezamos a caminar hacia lo que realmente importa para nuestro desarrollo personal. Es como desprenderse de un peso invisible que, aunque no lo notemos a diario, nos impide avanzar con libertad. La verdadera felicidad radica en perseguir aquello que alimenta nuestra alma, no el ego de los demás. Cuando comprendemos esto, surge un nuevo sentido de disciplina, uno que no está motivado por el aplauso externo, sino por un deseo sincero de mejorar. La meditación se convierte en una herramienta poderosa para discernir entre lo que deseamos genuinamente y lo que creemos desear. La práctica estoica de la introspección diaria ayuda a cuestionar nuestras metas y a podar sin remordimientos aquello que no aporta a nuestro propósito esencial. Al hacerlo, alcanzamos un equilibrio emocional más estable y genuino, pues dejamos de luchar por lo innecesario y empezamos a cultivar lo esencial. Un ejemplo claro es el joven que se esfuerza incansablemente por escalar en su carrera, no porque lo ame, sino porque sus padres se lo inculcaron, o el amigo que mantiene relaciones superficiales para no parecer solitario. En ambos casos, la verdadera sabiduría reside en detenerse, reflexionar y elegir conscientemente. Dejar ir esas metas impuestas no es fracaso, sino un acto de profunda valentía. Es una declaración ante el universo. Elijo mi propio camino. La filosofía estoica nos enseña que no se trata de renunciar a todo, sino de seleccionar sabiamente aquello que merece nuestra energía y dedicación. Así, la disciplina se convierte en libertad y el desarrollo personal deja de ser una búsqueda agotadora para convertirse en un viaje significativo. La clave está en actuar en silencio, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Al eliminar en silencio las metas innecesarias, preparamos el terreno para que florezcan los propósitos auténticos, y en ese acto silencioso y decidido encontramos una paz que las ovaciones externas jamás podrán igualar, porque al final la única aprobación que realmente importa es la nuestra. Tratar con personas que te hirieron. Hay heridas que dejan cicatrices profundas, marcas invisibles que nos acompañan a lo largo de la vida. Sin embargo, el verdadero desafío no es olvidarlas,
sino aprender a convivir con ellas sin permitir que definan nuestro presente. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí cómo respondemos a ellas. La independencia emocional surge cuando dejamos de buscar explicaciones o disculpas de quienes nos lastimaron y, en su lugar, decidimos avanzar en silencio. Soltar a las personas tóxicas no es un acto de rencor, sino de autocompasión y sabiduría. No se trata de cerrar la puerta con ira, sino de mantenerla cerrada por paz. Al hacerlo, fortalecemos nuestra disciplina emocional y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo personal. La felicidad no reside en las explicaciones que jamás llegarán, sino en aceptar que algunas respuestas simplemente no importan. La meditación, en este sentido, se convierte en un refugio sagrado. A través de la reflexión serena, aprendemos a observar nuestras emociones sin juzgarlas, permitiendo que se disipen sin necesidad de confrontaciones innecesarias. La verdadera fortaleza radica en el silencio consciente, en elegir no reaccionar cuando todo dentro de nosotros pide a gritos una respuesta. Un ejemplo cotidiano podría ser el de aquel amigo que, sin razón aparente, se alejó dejando tras de sí preguntas sin respuesta. En lugar de insistir en saber el porqué, el estoico entiende que no todas las puertas cerradas necesitan abrirse. La disciplina estoica no es resignación, sino la práctica deliberada de preservar nuestra paz emocional por encima de cualquier otra cosa. Es aprender a decir adiós sin dramatismos ni discursos extensos, comprendiendo que el tiempo y la energía son recursos limitados que debemos invertir sabiamente. Así, eliminar en silencio a quienes nos hirieron no es un acto de frialdad, sino una muestra de amor propio. Es elegir vivir con ligereza, sin las cadenas invisibles de los rencores pasados. La filosofía estoica nos inspira a caminar hacia adelante, dejando atrás lo que no suma, lo que no sana. Porque al final, la verdadera victoria no es ganar discusiones o recibir disculpas, sino alcanzar la serenidad que solo se encuentra cuando dejamos de necesitar explicaciones para avanzar. Evitar subir la voz en momentos de tensión. En los momentos de tensión, cuando el aire se carga de palabras no dichas y la sangre hierve en las venas, elevar la voz parece casi instintivo. Sin embargo, los estoicos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en quien grita más alto, sino en quien mantiene la calma. Controlar la voz, incluso en la tormenta, es una muestra de liderazgo y madurez emocional. Cuando se alza la voz, se pierde la razón. En cambio, hablar con serenidad, con esa firmeza tranquila que no necesita imponerse, tiene el poder de desarmar cualquier conflicto. La disciplina emocional consiste en recordar, en el calor del momento, que no controlamos lo que nos dicen, pero sí cómo respondemos. La meditación diaria actúa como un entrenamiento silencioso, preparando la mente para las batallas cotidianas. Respirar profundo, contar hasta 10, recordar que las palabras lanzadas con ira son flechas que no se pueden recoger. Estos pequeños actos de autocontrol son, en realidad, enormes manifestaciones de sabiduría. No se trata de callar, sino de elegir cuándo y cómo hablar para no perder la paz ni la razón. Ejemplos sobran. El padre que reprende a su hijo a gritos y solo obtiene miedo en respuesta. La pareja que discute hasta altas horas de la noche sin escuchar realmente. En ambos casos, el grito no trae soluciones, solo heridas. El estoicismo propone una alternativa: responder con discreción y racionalidad, dejando que el silencio estratégico diga lo que las palabras no pueden. Al hacerlo, no solo se preservan las relaciones, sino también la propia estabilidad emocional. Porque quien domina su voz, domina su mente. Eliminar en silencio la costumbre de elevar la voz es una práctica que transforma lentamente el carácter.
No hay mayor muestra de poder que hablar suavemente cuando todos gritan, de la misma forma en que el río, con su calma constante, termina moldeando la piedra. Al final, lo que queda no son las palabras duras, sino la paz de haber actuado conforme a nuestros valores más profundos. Y esa paz, ese equilibrio emocional alcanzado sin testigos ni aplausos, es la verdadera victoria estoica. No compartir de más. La tentación de compartir en exceso es una trampa sutil. Vivimos en un mundo donde exponer nuestra vida parece casi una obligación, ya sea en redes sociales o en conversaciones cotidianas. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la privacidad es un santuario sagrado, una fortaleza interior que protege nuestra paz emocional. Compartir de más, especialmente en momentos difíciles, solo abre puertas a malentendidos y juicios innecesarios. La discreción, en cambio, es un acto de sabiduría y respeto hacia uno mismo. El silencio selectivo, esa capacidad de guardar ciertas cosas solo para nosotros, es una forma poderosa de disciplina. No se trata de mentir ni de ocultar, sino de elegir cuidadosamente qué merece ser dicho y a quién. La meditación diaria ayuda a discernir esos límites, a escuchar nuestra propia voz antes de apresurarnos a hablar. Mantener la privacidad permite enfocarse en lo esencial, sin distraerse con opiniones ajenas. La verdadera felicidad no necesita exhibirse, florece en la tranquilidad de saber que nuestras decisiones no están sujetas a la aprobación de los demás. Ejemplos de esta discreción necesaria los encontramos a diario. La persona que cuenta cada detalle de su vida amorosa en redes, y luego se sorprende por los rumores. El amigo que ventila sus problemas laborales y termina creando conflictos innecesarios. Los estoicos nos enseñan que el sabio guarda silencio sobre lo que no necesita ser dicho y habla solo cuando sus palabras son más valiosas que el silencio. La privacidad, en este sentido, se convierte en un escudo contra la confusión y un espacio para el desarrollo personal. Eliminar en silencio la costumbre de compartir de más es un acto de empoderamiento. La disciplina para callar en los momentos justos fortalece el equilibrio emocional, haciendo que nuestra paz no dependa de lo que otros piensen o sepan de nosotros. Al final, lo que no se dice no puede ser malinterpretado, y la verdadera libertad surge de saber que no necesitamos justificar cada paso que damos, porque lo que importa realmente es cómo nos sentimos con nuestras elecciones, no cómo se ven desde afuera. Evitar las comparaciones constantes con los demás. Compararse constantemente con los demás es como beber agua salada. Cuanto más lo haces, más sed sientes. El estoicismo nos recuerda que cada persona tiene su propio ritmo y propósito, y que medir nuestro progreso con la vara ajena es la receta perfecta para la insatisfacción. La verdadera felicidad surge cuando dejamos de mirar al costado y enfocamos nuestra atención en el crecimiento propio. Valorar los logros personales, por pequeños que sean, es un acto de disciplina y amor propio. Es comprender que no estamos compitiendo contra el mundo, sino contra la versión de nosotros mismos que fuimos ayer. La meditación diaria se convierte en una herramienta clave para cultivar este enfoque interno. Al reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, dejamos de lado las comparaciones inútiles y empezamos a medirnos según nuestros valores y propósitos. La filosofía estoica nos enseña que los logros de los demás no restan nada a los nuestros. El progreso personal es un viaje solitario, donde el único juez válido somos nosotros mismos. La disciplina consiste en recordarnos cada día que lo importante no es ser mejor que el otro, sino mejor que ayer. Ejemplos de esta trampa son frecuentes. El colega que parece avanzar más rápido en el trabajo, el amigo que muestra una vida perfecta en las redes sociales, el vecino que parece tener siempre más. En cada caso,
El veneno de la comparación nos roba la paz y distorsiona nuestra percepción de la realidad. El estoico, en cambio, se enfoca en su propio camino, entendiendo que la vida es demasiado breve para gastar energía en envidiar el viaje ajeno. Aceptar esto nos permite disfrutar realmente de nuestras victorias, sin la sombra constante de lo que otros hacen o dejan de hacer. Eliminar en silencio la costumbre de compararse es una liberación. Nos permite avanzar con ligereza, apreciando cada paso como parte de un proceso personal y único. La paz surge cuando comprendemos que la única comparación válida es con nosotros mismos. Al final, la verdadera victoria es mirar atrás y saber que, día tras día, hemos dado un paso más hacia la persona que deseamos ser, y en ese avance silencioso y constante encontramos una felicidad que nadie más puede arrebatarnos. Evitar compartir juicios sobre otras personas. Emitir juicios sobre los demás es un hábito insidioso que a primera vista parece inofensivo, pero que lentamente envenena nuestra paz interior. El estoicismo enseña que cada persona libra batallas invisibles y que juzgar sin comprender es una forma sutil de arrogancia. Al criticar a otros, nos alejamos de nuestro propio desarrollo personal, desperdiciando tiempo y energía que podríamos dedicar a mejorar nosotros mismos. La verdadera disciplina estoica radica en morderse la lengua cuando el juicio asoma y, en cambio, dirigir esa atención hacia el crecimiento propio. La meditación actúa como un espejo honesto en este proceso. Al reflexionar cada día sobre nuestras acciones y pensamientos, aprendemos a reconocer cuándo los juicios emergen y cómo desactivarlos antes de que se conviertan en palabras. Mantener una actitud empática y positiva hacia los demás no solo mejora nuestras relaciones, sino que también purifica nuestra mente, liberándola de pensamientos tóxicos. No se trata de aprobar lo incorrecto, sino de entender que la crítica rara vez cambia a los demás. En cambio, contamina a quien la emite. Ejemplos de esta trampa son comunes. El compañero de trabajo que susurra sobre los errores ajenos, el amigo que no puede evitar comentar las decisiones de los demás, la familia que juzga sin saber. En cada caso, el juicio no construye, destruye. Los estoicos proponían la práctica del epícteto interno, un recordatorio constante de que, antes de hablar de los defectos ajenos, debemos examinar los propios. Es como barrer el polvo en nuestra propia casa antes de señalar la suciedad en la de otros. La verdadera sabiduría consiste en entender que cada persona actúa según sus circunstancias y conocimientos, y que nuestro deber no es criticar, sino comprender. Eliminar en silencio la costumbre de juzgar a los demás es un acto de liberación personal. La paz surge cuando dejamos de cargar con las imperfecciones ajenas y nos enfocamos en superar las nuestras. Al final, el único juicio válido es el que emitimos sobre nosotros mismos en la intimidad de nuestra conciencia. Y cuando logramos mirar a los demás con compasión y no con desdén, descubrimos una felicidad profunda y serena, libre del peso inútil de los juicios ajenos. La búsqueda de aprobación externa. Buscar la aprobación externa es como intentar llenar un pozo sin fondo. Cuanto más lo intentas, más vacío te sientes. Los estoicos advertían que esta necesidad es una prisión emocional que nos encadena a las opiniones ajenas, impidiéndonos vivir según nuestros propios valores. La verdadera felicidad no nace del aplauso de los demás, sino de la paz que surge al actuar conforme a nuestra esencia. La disciplina estoica nos invita a preguntarnos, ¿estamos viviendo para nosotros o para los demás? La respuesta a esta pregunta define si nuestra vida es auténtica o solo una actuación continua. La meditación diaria se convierte en una brújula para reencontrar el norte. Al reflexionar en silencio, aprendemos a escuchar nuestra propia voz, esa que suele ahogarse entre las expectativas ajenas.
La independencia emocional se cultiva poco a poco, practicando el desapego de las opiniones externas. La clave está en entender que los elogios y las críticas son efímeros, como el viento. No importa cuán fuerte soplen, siempre terminan por desvanecerse. La verdadera disciplina consiste en permanecer firme, inmutable ante los halagos y las críticas por igual, actuando siempre conforme a nuestros principios. Ejemplos cotidianos son abundantes. El joven que elige su carrera para complacer a sus padres. El profesional que trabaja horas extras para ganar la aprobación de su jefe. El amigo que modifica su comportamiento según el grupo en el que esté. En cada caso, la búsqueda de aprobación externa lleva inevitablemente a la frustración, pues siempre habrá alguien a quien no lograremos agradar. El estoico entiende que la única validación necesaria es la que proviene de la conciencia tranquila, esa que surge cuando actuamos en coherencia con nuestros valores y no con las expectativas ajenas. Eliminar en silencio la necesidad de aprobación externa es un acto de valentía. La libertad emocional surge cuando comprendemos que nunca podremos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Al final, lo único que realmente importa es cómo nos sentimos respecto a nuestras propias decisiones, porque la aprobación más valiosa es la nuestra, esa que surge cuando cerramos los ojos al final del día y en la soledad de nuestros pensamientos sabemos que hemos actuado con rectitud y autenticidad. Implementar el uso consciente de las redes sociales. Las redes sociales son como un fuego. Bien utilizado, ilumina; mal manejado, quema. El estoicismo nos advierte sobre los peligros de un consumo desmedido y sin propósito, que no solo roba tiempo, sino también paz mental. La comparación constante, la necesidad de aprobación y la sobreexposición generan una insatisfacción profunda y un desequilibrio emocional difícil de percibir a primera vista. La clave está en implementar un uso consciente, en transformar estas herramientas en aliadas del desarrollo personal y no en enemigas de la felicidad. La disciplina se manifiesta en saber cuándo desconectar, en limitar el tiempo y el tipo de contenido que consumimos. La meditación diaria actúa como un filtro, ayudándonos a reflexionar sobre lo que realmente importa y a eliminar en silencio todo aquello que no suma. El estoico elige cuidadosamente a quién seguir, buscando siempre la inspiración y el aprendizaje, nunca la comparación inútil. Al establecer límites claros, dejamos de ser esclavos de las notificaciones y empezamos a recuperar el control de nuestro tiempo y atención. Ejemplos cotidianos abundan. La persona que pasa horas desplazándose sin rumbo en busca de distracción. El amigo que se compara constantemente con las vidas perfectas que ve en Instagram. El profesional que no puede evitar revisar su correo cada pocos minutos. En cada caso, el verdadero problema no son las redes sociales en sí, sino el uso inconsciente y compulsivo que hacemos de ellas. Los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿nos sirven o las servimos? La disciplina consiste en responder con hechos, reduciendo poco a poco el tiempo dedicado a ellas y dedicando más a la reflexión, la lectura y la interacción real. Eliminar en silencio la compulsión por las redes es un acto de rebeldía moderna. Es declarar que nuestra paz emocional no está a la venta y que no necesitamos la validación digital para sentirnos completos. Al final, lo que importa no es cuántos me gusta obtenemos, sino cuánto nos gustamos a nosotros mismos cuando apagamos la pantalla. Porque la verdadera conexión es con uno mismo, y para cultivarla, a veces, es necesario desconectar, abandonar las expectativas irreales. Las expectativas irreales son como espejismos en el desierto. Prometen alivio, pero solo conducen a más sed. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento nace, en gran parte, de esperar que la realidad se ajuste a nuestros deseos, y no al revés. Aceptar las circunstancias tal como son, sin adornos ni ilusiones,
es el primer paso hacia una vida en paz. La disciplina radica en ajustar nuestras expectativas, en comprender que la perfección es una fantasía que solo lleva a la frustración. La verdadera felicidad se construye con expectativas realistas y metas alcanzables, aquellas que alimentan el desarrollo personal sin destruir la serenidad. La meditación diaria actúa como un recordatorio constante de esta verdad. Al reflexionar en silencio, entendemos que no controlamos los resultados, solo los esfuerzos. Es en ese espacio de aceptación donde florece el equilibrio emocional, una paz que no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo lo interpretamos. El estoico practica la premeditatio malorum, imaginando con serenidad los obstáculos posibles no para resignarse, sino para enfrentarlos con sabiduría cuando lleguen. La clave está en diferenciar entre lo que deseamos y lo que podemos controlar realmente. Ejemplos cotidianos de expectativas irreales no faltan. El padre que espera que su hijo siga exactamente sus pasos, el profesional que pretende tener éxito inmediato, la persona que cree que el amor verdadero no implica conflictos. En cada caso, la desilusión es inevitable, pues ninguna realidad puede estar a la altura de un ideal tan alto. Los estoicos enseñan que la verdadera libertad surge cuando soltamos esas expectativas desmedidas y aceptamos las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Eliminar en silencio las expectativas irreales es un acto de madurez emocional, es reconocer que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino de las ilusiones que proyectamos sobre ellas. La paz llega cuando comprendemos que la vida no nos debe nada y que cada día es una oportunidad para aprender y crecer sin exigirle nada a cambio. Porque la verdadera victoria no está en alcanzar todo lo que deseamos, sino en desear solo aquello que podemos alcanzar con dignidad y serenidad. Nuestros comportamientos en las relaciones humanas, son como jardines. Requieren cuidado, paciencia y a veces la valentía de podar lo que ya no florece. El estoicismo nos enseña que la discreción y el respeto son fundamentales para gestionar los finales sin prolongar el dolor. No se trata de cortar abruptamente, sino de saber cuándo un ciclo ha terminado y tener la disciplina emocional para soltarlo en silencio. La verdadera felicidad en las relaciones no radica en la cantidad de vínculos, sino en la calidad de aquellos que mantenemos. La paz emocional surge cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya nos suma y aceptamos con serenidad el flujo natural de los comienzos y finales. La meditación diaria se convierte en un refugio para reflexionar sobre nuestros comportamientos, para cuestionar si actuamos desde el amor genuino o el miedo a la soledad. La disciplina estoica implica aprender a decir adiós sin resentimientos ni explicaciones innecesarias, comprendiendo que la vida es cambio constante. A menudo, el silencio es la respuesta más sabia y el acto más compasivo, tanto para nosotros como para los demás. Guardar las emociones para reflexionarlas en privado permite sanar de forma más profunda y auténtica. Ejemplos de esto abundan. La pareja que insiste en prolongar una relación rota por miedo a la incertidumbre, el amigo que se aferra a vínculos tóxicos por costumbre, la familia que mantiene apariencias por miedo a los juicios ajenos. En cada caso, la verdadera liberación surge cuando comprendemos que no hay culpa en dejar ir lo que ya no nutre. Los estoicos nos recuerdan que cada relación tiene su ciclo y que a veces la mayor muestra de amor propio y respeto hacia el otro es saber cuándo retirarse en silencio y con dignidad. Eliminar en silencio los comportamientos dañinos en las relaciones es un acto de valentía. La paz emocional llega cuando comprendemos que no estamos obligados a justificar nuestras decisiones ante los demás, especialmente cuando se trata de proteger nuestra paz.
Al final, lo importante no es cuántas personas permanecen en nuestra vida, sino cuántas lo hacen de forma sincera y recíproca. Porque la verdadera libertad en las relaciones surge cuando dejamos de temer la soledad y empezamos a disfrutar de nuestra propia compañía. Evitar la participación en chismes. Participar en chismes es como caminar sobre arenas movedizas. Cuanto más te adentras, más difícil es salir. Los estoicos advertían sobre los peligros de esta práctica, no solo por el daño que causa a los demás, sino también por cómo contamina nuestra paz mental. Hablar de los errores ajenos, de sus debilidades y caídas, es una forma sutil de proyectar nuestras propias inseguridades. La verdadera disciplina emocional radica en abstenerse de estos comentarios, eligiendo conversaciones constructivas y positivas que nutran el desarrollo personal en lugar de envenenarlo. La meditación diaria actúa como un antídoto contra esta tentación. Al reflexionar sobre nuestras palabras y su propósito, aprendemos a distinguir entre lo que aporta y lo que solo genera más ruido. El estoicismo propone la práctica de la triple filtración. Antes de hablar, preguntarnos si lo que vamos a decir es verdadero, necesario y útil. Si no supera estos filtros, el silencio se convierte en la respuesta más sabia, porque a veces la paz emocional consiste más en lo que callamos que en lo que decimos. Ejemplos cotidianos abundan. El compañero de trabajo que se deleita hablando de los errores de los demás. El grupo de amigos que convierte cada reunión en una competencia de rumores. La familia que critica en la sobremesa a quien no está presente. En cada caso, el chisme no solo daña la reputación ajena, sino que también ensucia la nuestra, mostrando una imagen de inmadurez y falta de carácter. El estoico comprende que el respeto se demuestra no solo en la presencia del otro, sino sobre todo en su ausencia. La verdadera sabiduría consiste en guardar silencio, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen estar hablando. Eliminar en silencio la costumbre de participar en chismes es un acto de integridad. La paz emocional llega cuando comprendemos que lo que decimos sobre los demás dice mucho más sobre nosotros. Al final, las palabras se las lleva el viento, pero la impresión que dejamos permanece. La verdadera libertad surge cuando elegimos conversaciones que construyen en lugar de destruir, y cuando dejamos de preocuparnos tanto por lo que los demás hacen para enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Porque, al final, los actos hablan más fuerte que las palabras, y la mejor forma de vivir conforme a nuestros valores es asegurarnos de que nuestras palabras los reflejen. Eliminar la necesidad de control total. La necesidad de control total es una ilusión peligrosa, una cadena invisible que nos mantiene en constante estado de ansiedad. Los estoicos enseñan que pretender controlar todo es tan inútil como intentar detener el flujo del río con las manos. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que la incertidumbre es parte inevitable de la vida y que la paz emocional solo surge cuando dejamos de luchar contra ella. La disciplina radica en aprender a soltar, en concentrar nuestras energías en aquello que realmente podemos manejar, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra actitud. La meditación diaria actúa como un recordatorio de esta verdad esencial. Al sentarnos en silencio, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos, dejando que fluyan como nubes pasajeras. Esta práctica nos entrena para aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí. Los estoicos proponían la dicotomía del control, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La verdadera libertad emocional surge cuando dejamos de preocuparnos por lo impredecible y empezamos a actuar con propósito en lo que está a nuestro alcance. Ejemplos cotidianos de esta lucha por el control son comunes.
el padre que intenta manejar cada aspecto de la vida de sus hijos, el profesional que no delega tareas por miedo a que algo salga mal, la persona que planifica cada detalle de su vida con obsesión. En cada caso, el control absoluto se convierte en una fuente constante de estrés y agotamiento. El estoico entiende que la vida es impredecible y que la paz surge de fluir con los acontecimientos, no de intentar dominarlos. La disciplina consiste en actuar con excelencia en lo que depende de nosotros y en soltar con elegancia lo que no. Eliminar en silencio la necesidad de control total es un acto de profunda sabiduría. Es comprender que la verdadera fortaleza no está en resistirse a la corriente, sino en saber cuándo dejarse llevar. La paz emocional llega cuando aprendemos a confiar en que, pase lo que pase, siempre tendremos el poder de elegir nuestra respuesta. Al final, la libertad más grande es la de aceptar lo incierto con serenidad, sabiendo que nuestra valía no depende de lo que controlamos, sino de cómo reaccionamos ante lo incontrolable. Soltar la necesidad de tener siempre la razón. La necesidad de tener siempre la razón es una prisión elegante pero sofocante. Los estoicos advertían que insistir en ganar todas las discusiones solo sirve para alimentar el ego y bloquear el aprendizaje. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, en comprender que ceder no es debilidad, sino una muestra de fortaleza emocional. La paz surge cuando dejamos de ver cada desacuerdo como una batalla que ganar y empezamos a valorarlos como oportunidades para aprender. La disciplina radica en escuchar con humildad, aceptando que nuestra perspectiva es limitada y que a veces podemos estar equivocados. La meditación diaria se convierte en una práctica clave para cultivar esta humildad. Al reflexionar sobre nuestras reacciones, aprendemos a identificar esos momentos en los que la necesidad de tener la razón se impone a la razón misma. El estoicismo nos recuerda que la opinión de los demás no es una amenaza, sino una oportunidad para expandir nuestra comprensión. La verdadera felicidad se encuentra cuando aceptamos que el conocimiento es infinito y que en ese inmenso océano nuestras certezas son solo islas pequeñas. Ejemplos de esta trampa abundan. La discusión familiar que se prolonga durante horas porque nadie quiere ceder. El debate en el trabajo que se convierte en una guerra de egos. La pareja que se desgasta buscando quién tiene la última palabra. En cada caso, la insistencia en tener la razón no solo destruye la paz emocional, sino que también erosiona las relaciones. Los estoicos proponían la práctica de la simpateia, esa capacidad de comprender la perspectiva ajena y de responder con empatía, no con superioridad. La verdadera disciplina consiste en ser lo suficientemente humilde para decir, no lo sé, me equivoqué, o simplemente, tienes razón. Eliminar en silencio la necesidad de tener siempre la razón es un acto de liberación personal. La paz llega cuando comprendemos que la verdadera victoria no es ganar todas las discusiones, sino preservar nuestras relaciones y nuestra serenidad. Al final, las palabras se olvidan, pero la forma en que tratamos a los demás permanece. Porque la verdadera fortaleza no está en imponer nuestras ideas, sino en aceptar que cada persona tiene su propia verdad, y que la sabiduría consiste en aprender de todas ellas, en lugar de intentar imponer la nuestra. Cortar con el pasado que ya no sirve. Aferrarse al pasado es como intentar leer un libro con las páginas pegadas. Avanzas, pero siempre vuelves a los mismos párrafos. Los estoicos enseñan que mirar hacia atrás con resentimiento o arrepentimiento es desperdiciar el presente, esa única parte de la vida que realmente controlamos. La verdadera sabiduría consiste en aprender de las experiencias, agradecer las lecciones y dejar ir lo que ya no sirve.
La disciplina radica en cortar los lazos que nos atan a lo que no puede ser cambiado, en entender que cada día es una página en blanco, libre de las manchas de los capítulos anteriores. La meditación diaria actúa como una tijera delicada para estos lazos invisibles. Al reflexionar en silencio, comprendemos que lo que sucedió ya no puede dañarnos a menos que se lo permitamos. Los estoicos proponían la práctica de la amor fati, el amor al destino, aceptar con serenidad todo lo que ha ocurrido, no como algo bueno o malo, sino simplemente como parte del viaje. Esta aceptación transforma los errores en aprendizajes y las pérdidas en oportunidades de crecimiento personal. La verdadera felicidad surge cuando dejamos de cargar con las sombras del pasado y empezamos a caminar ligeros hacia el futuro. Ejemplos cotidianos de esta trampa emocional son comunes. El amigo que no puede superar una traición de años atrás, la persona que se culpa constantemente por decisiones erradas, el profesional que vive arrepentido por no haber tomado otra carrera. En cada caso, el pasado actúa como un ancla que impide avanzar. Los estoicos nos invitan a cortar estas cuerdas con determinación, entendiendo que la paz emocional surge no de olvidar, sino de aceptar. La disciplina consiste en reconocer cuándo un capítulo ha terminado y en cerrarlo sin mirar atrás, con la certeza de que lo mejor aún está por escribirse. Eliminar en silencio el apego al pasado es un acto de valentía. La paz llega cuando comprendemos que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, libres de las cadenas invisibles de lo que fue. Al final, la verdadera libertad consiste en aceptar que no somos nuestras historias pasadas, sino los autores de nuestro presente. Y cuando aprendemos a soltar sin rencores, descubrimos que el futuro, lejos de ser incierto, es un lienzo lleno de posibilidades. Porque solo quien suelta el pasado puede abrazar plenamente el ahora. Romper con el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es una sombra persistente que nos empuja a relaciones superficiales y dependientes, como quien bebe agua salada para calmar la sed. Los estoicos enseñaban que la verdadera paz emocional surge cuando aprendemos a estar solos, sin sentirnos solitarios. La soledad, lejos de ser una condena, es una oportunidad sagrada para el autoconocimiento y el desarrollo personal. La disciplina radica en aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, en entender que la felicidad auténtica no depende de otros, sino de la paz interior que construimos día a día. La meditación diaria actúa como un puente hacia esta comprensión. Al permanecer en silencio con nuestros pensamientos, sin distracciones externas, descubrimos que la soledad no es vacía, sino profunda y llena de respuestas. Los estoicos proponían la práctica de la introspección constante, ese diálogo sincero y sin máscaras con uno mismo. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo retirarse a la soledad, no por huida, sino por necesidad de reencontrarse. La paz emocional surge cuando comprendemos que no estamos realmente solos mientras tengamos nuestra propia compañía. Ejemplos cotidianos de este miedo son frecuentes. La persona que salta de relación en relación para no enfrentarse a sus vacíos, el amigo que evita estar solo en casa y llena cada momento con salidas y conversaciones triviales, el profesional que se sumerge en el trabajo para no escuchar sus pensamientos. En cada caso, el miedo a la soledad actúa como un velo que oculta la oportunidad de crecer y aprender. Los estoicos invitan a abrazar la soledad como quien visita a un viejo amigo, sin prisas, sin miedo, con la certeza de que allí hay algo valioso esperando a ser descubierto. Eliminar en silencio el miedo a la soledad es un acto de poder. La paz llega cuando comprendemos que estar solos no es lo mismo que estar vacíos y que la independencia emocional surge de la capacidad de disfrutar de la quietud. Al final, la verdadera libertad consiste en elegir las relaciones no por necesidad, sino por afinidad
y propósito. Y cuando aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, descubrimos que la soledad no es una prisión, sino una puerta abierta hacia el autodescubrimiento. Porque quien no teme a la soledad, no teme a nada. Y ahora dime, ¿cuántas de estas cosas aún estás cargando en silencio? Dejar ir no es fácil, pero como has visto, es esencial para vivir en paz y con propósito. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te cuesta soltar y cómo planeas aplicar estos principios estoicos en tu vida. Si te ha servido este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido como este, lleno de sabiduría práctica y transformadora. Además, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Y antes de despedirnos, te recomiendo que veas el siguiente video que aparecerá en pantalla, donde profundizamos aún más en cómo aplicar el estoicismo en tu día a día. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Canal Despertar Estoico y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.